Amén. Gloria a Dios. El mensaje de hoy se titula El viejo hombre y el nuevo hombre. Si por ahí tienen su Biblia a mano, le pido que la abra en Jeremías capítulo 13, verso 23. Jeremías 13, 23. Dice así la palabra de Dios. ¿Puede el negro cambiarle el color de su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes pueden hacer el bien estando tan acostumbrados a hacer el mal. ¿Pueden ustedes, dice, hacer el bien estando tan acostumbrados a hacer el mal? Es importante meditar en esta palabra, ¿no? Porque esta es la base de del mensaje de hoy. ¿Saben por qué el mundo hoy está en esta terrible crisis? Por causa de todo el mal que las personas han estado sembrando continuamente por generaciones, como individuos, como familias, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como ciudadanos, como gobernantes y como cristianos. Mediten un poco, ¿qué es lo que han estado sembrando desde que eran niños? ¿Saben ustedes lo que sus padres sembraron en ustedes? ¿Saben las cosas que han sembrado ustedes con sus propias vidas, en el trabajo, en sus relaciones? ¿No se imaginan ustedes todo el mal que se siembra diariamente? El resultado de todo eso es lo que vemos en el mundo ahora. No tenemos que extrañarnos, ¿eh? El resultado de muchas cosas terribles que han pasado en tu familia es por la siembra que se hicieron. No se engañe el hombre, dice la Biblia, ¿no? Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo, dice, ¿no? El ser humano sin Dios solo puede sembrar el mal en este mundo. No puede cambiar su naturaleza como la persona que tiene piel negra o como el leopardo. Tampoco puede cambiar sus manchas. Si el mundo no ha sido destruido ya hace mucho y completamente por el mal, es solo por el refreno del Espíritu Santo, para que los cristianos siembren el bien. Ustedes saben que solamente nosotros los cristianos podemos sembrar el bien que hace retroceder el mal en este mundo. Solo los cristianos podemos sembrar el bien. Imagínense qué privilegio y qué compromiso, ¿no? Como dice también Gálatas 6, 9 y 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Me entienden? Nos dice a nosotros. Repito, solamente el cristiano puede hacer el bien. Solo nosotros, hermano. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, dice. Van a cosechar si no desmayan. Entonces, mientras haya tiempo, ¿no? Hagamos el bien a todos, dice. Hagamos el bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe, dice. Hagámonos el bien entre nosotros y a todos, ¿no? Por eso Romanos capítulo 12, en el capítulo 12, en la última parte dice, vence con el bien el mal. Vean que todo el mal que se levanta, todo el mal de esta sociedad, no sé si ustedes se dan cuenta, cada vez está peor, ¿no? Cada vez la gente es más malvada, más perversa. El mal aumenta. ¿Por qué el mal nos sofoca en este tiempo? Porque los cristianos no están sembrando el bien. O son pasivos, o simplemente también están sembrando el mal. Vence con el bien el mal. Pero si ni los cristianos siembran el bien,
solo se puede esperar resultados desastrosos. Porque Santiago 4:17 también nos dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Porque solo con tu bien, haciendo tú el bien, puedes hacer retroceder el mal, ¿me entiendes? Solo el bien de Dios que está en nosotros puede hacer retroceder el mal en nuestra vida primeramente, en nuestra familia y a nuestro alrededor. Entonces, si tú dices que eres cristiano, pero no estás sembrando el bien que Dios quiere continuamente, ¿qué es lo que te impide? A ver, piensa un poco, ¿qué es lo que te impide sembrar el bien? Es más, ¿qué es lo que hace que vos estés sembrando el mal antes que el bien? ¿Sabe qué es? ¿Saben qué es? ¿Qué es lo que te impide? Tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, que todavía está ahí en ese cuerpo que tienes. Eso dice la Biblia, hermano. Entonces, deben entender la realidad de que tienen un viejo hombre, una vieja naturaleza que está esclavizado al pecado. Una vieja naturaleza llena de malos deseos, de la que deben despojarse para poder vestirse del nuevo hombre, de la nueva mujer, de la nueva naturaleza, y así estar seguros de que son cristianos verdaderos. Porque si no siembras el bien, pues no eres cristiano, ¿no? Si no entienden esta verdad, están engañados y no son cristianos. Porque la carne no puede hacer el bien, nuestra carne no puede hacer el bien, hermano. No puede. Ni quiere hacer el bien, ¿eh? Y la carne por eso no puede heredar el reino de Dios, dice 1 Corintios 15:50. Por esa razón, Pablo dice en Efesios 4, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice el apóstol Pablo: con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Es imposible que alguno pueda ser cristiano sin haberse despojado de su viejo hombre, de su vieja naturaleza, sin dejar sus hábitos pecaminosos, ni sus pensamientos engañosos, que le han hecho esclavo del viejo orden que sigue toda la humanidad sin Dios desde que el hombre pecó por primera vez. ¿Y cuál es el orden que sigue el viejo hombre con gusto y con pasión? Es el egocentrismo, el amor de uno mismo y el amor al mundo. Dos cosas. Es decir, todo lo que satisface los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como dice 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Ese es el viejo orden de la carne, ¿no? De nuestra vieja naturaleza. Vivir una vida egoísta y amar el mundo y las cosas del mundo. Y ahí se genera todo el mal. Se siembra constantemente todo el mal, ¿no? Que destruye primeramente la vida de la persona, destruye a su familia, destruye a sus hijos, destruye su futuro y lo destruye finalmente en el infierno. Es así. En Juan 3:3, Jesús se encontró con un hombre, un maestro de la palabra, ¿no? Un principal llamado Nicodemo. Y le dice lo siguiente, en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto
de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahí está. El nuevo nacimiento implica la muerte también de la vieja naturaleza. ¿Me entienden? Nuestra carne no puede ser cristiana, ni la religión por eso no puede cambiar a las personas. La persona para ser cristiano, cristiana, debe nacer de nuevo. No hay forma. Entonces, por eso no puede, la gente que tiene una religión cristiana, pero no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por eso hay muchos cristianos que siguen sembrando el mal, hermano, siguen haciendo lo malo en todas partes, hermano, pero creen que son cristianos, ¿no? Es un engaño. Deben nacer de nuevo para querer hacer el bien. Por eso es que muchos se sienten buenos cristianos, pero siguen amando al mundo y las cosas del mundo. Siguen satisfaciendo los deseos de su carne, porque nunca vieron el reino de Dios. Por eso siguen andando en la carne y amando al mundo. Lo que tienen es una religión cristiana para engañar sus conciencias, pero no han experimentado el nuevo nacimiento. Entonces, si no han visto el reino de Dios, ¿cómo dejarán el mundo? Porque es lo único que conocen. Es por eso que no desean ser cristianos a tiempo completo. ¿Cuántos de ustedes son cristianos a tiempo completo? Sinceramente, ¿cuántos de ustedes son cristianos todo el tiempo? ¿No? Hay que pensar en eso, ¿no? Es por eso que el cristianismo de muchos se reduce al tiempo que están en la iglesia y como mucho al devocional familiar. Hasta ahí. Es por eso que no pueden ser felices con Dios, ¿no? Porque no le conocen. Y solo pueden ser felices con las cosas que el mundo ofrece. Es por eso que les cuesta mucho hablar de cosas espirituales fuera de la iglesia. Es por eso que se dejan guiar por sus sentimientos y no por la palabra. Es por eso que no le apasionan ni la oración ni el discipulado espiritual. Porque su carne odia eso. Su carne no puede disfrutar de esas cosas. Es por eso que obedecer a Dios les es una carga muy pesada. Es por eso que no les agrada que se hable mucho del pecado, en especial de aquellos que no quieren dejar. Porque nunca vieron el reino de Dios, ni han experimentado la vida en el reino de Dios. Dice Juan, continúa diciendo el Señor Jesús, continúa diciendo aquí en Juan 3, vamos a leer los versículos 4 al 7. Juan 3, versículo 4 al 7. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si crees que eres cristiano y continúas siguiendo el viejo orden establecido para la carne, estás engañado. ¿Cuál es el orden establecido para la carne? Lo dijimos. La vida egoísta, el egocentrismo y el amor al mundo. Dos cosas, ¿eh? No se olviden. El viejo hombre sigue el orden para la carne en pensamiento y en conducta. Y esta es la conducta que caracteriza a toda persona que no es cristiana.
Escuchen, en Efesios capítulo 4, verso 17 al 19, en la versión Palabra de Dios para Todos dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Oigan bien lo que dice. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Porque ellos se guían por pensamientos inútiles, dice. Ellos son ignorantes y no entienden. Se niegan a escuchar. Por eso están alejados de la vida que viene de Dios. Han perdido la vergüenza. Se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Dice, comienza el apóstol Pablo diciendo: déjense de vivir como los que no son creyentes. No podemos servir a Dios ni permanecer en Cristo si continuamos viviendo de la misma manera que el mundo vive. Las iglesias de Éfeso, al igual que la iglesia actual, estaban en medio de una sociedad extremadamente inmoral, que sin ninguna vergüenza se dedicaban a la práctica de los actos más perversos y a nadie ya le incomodaba eso. Éfeso era calificada como la ciudad más lasciva de Asia Menor. Pero gozaba de gran prestigio por su prosperidad económica. La iglesia de Éfeso era una pequeña isla cuyos miembros eran personas menospreciadas por los demás en medio de un mar de inmundicia y abominaciones sin límite. La mayoría de los creyentes de Éfeso pasaron de lugares donde antes se desenfrenaban como amigos o con amigos paganos en borracheras, fiestas y orgías, como muchos de nosotros, ¿no? Ellos eran tentados continuamente para recaer en viejos hábitos. Por eso Pablo les pedía a los hermanos de Éfeso que resistieran, que no se volvieran otra vez a esas antiguas prácticas, ¿no? Y esta misma advertencia podemos ver en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 3 y 4. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 3 y 4 dice: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Hermanos, nuestra meta como cristianos verdaderos es ser absolutamente distintos del resto del mundo que no conoce a Cristo ni le sigue. Porque en un sentido espiritual ya hemos dejado el mundo y ahora somos ciudadanos del cielo. Por eso necesitamos saber si podemos obedecer el mandato de Dios en Primera de Juan, que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No podemos ser ciudadanos del cielo, no podemos creer que somos cristianos si no podemos obedecer este mandamiento. Eso es una manera de examinarnos, ¿no? De examinar nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 dice así: no sigan amando al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo: desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos
y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Si no puedes ver ni entender que las normas del mundo son erróneas, que sus motivaciones son falsas, que sus caminos son engañosos, corruptos, vacíos, pecaminosos y destructivos, la única razón es porque decidiste no abandonar totalmente ni el pecado ni el estilo de vida impío que caracteriza al mundo, que es vacío en lo intelectual, ignorante de la verdad de Dios, insensible en lo moral y espiritual y depravado en el aspecto mental. Analiza tu propia vida con estas características de la vida impía. Vamos a analizar. Volvamos ahí a Efesios 4:17. Dice la primera parte: ellos seguían por pensamientos inútiles. En la Reina Valera 60 dice: andan en la vanidad de su mente, dice. Los mundanos y los cristianos piensan de manera diferente. Esa es una característica fundamental. Tienes que compararte. Habla con tu vecina o con tu vecino que no es cristiano. Habla con ellos. O tienes algún amigo por ahí, por internet no tenés que hablar. No hace falta ni que te vaya. Tenés muchos amigos por ahí que no son cristianos. Examínate. ¿Piensas igual que ellos? No eres cristiano. Cuando vos hablas con una persona que no es cristiana, enseguida hay una diferencia demasiado grande entre lo que piensa una persona que no conoce a Dios y un cristiano, ¿me entiendes? Ahí vos medís realmente si vos sos cristiano o no. Entonces, si pensamos de manera diferente, por lógica, debemos actuar de manera diferente, ¿no? Es decir, yo no me comporto como mi vecino, mi conducta es radicalmente diferente a la conducta de mi vecino, ¿me entienden? Debido a que la pecaminosidad del hombre fluye a partir de su mente reprobada, la transformación debe empezar con la mente. Por esa razón, el primer paso en el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar sobre uno mismo, ¿no? Sobre su condición espiritual y su relación con Dios. Entonces yo te pregunto, ¿hubo un cambio radical en tu forma de pensar desde que conociste a Cristo o no? Eso determina si eres una nueva creación o eres todavía una persona que tiene su vieja naturaleza todavía gobernando su vida. Porque si no hubo un cambio en tu mentalidad, sigues persiguiendo metas puramente egoístas, buscando tu seguridad en lo material y afanándote en las cosas temporales. Eso demuestra que vives sin Cristo y que tu vieja naturaleza aún gobierna tu vida en este mundo. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso le dice a los cristianos. Los que no son cristianos no pueden hacer eso. No pueden cambiar su forma de pensar. Es imposible. Luego dice, estamos en Efesios 4, ¿no? Versículo 18. Dice así: ellos son ignorantes y no entienden, se niegan a escuchar, por eso están alejados de la vida que viene de Dios. Hay millones de personas hoy en día con títulos universitarios y nuestra sociedad se enorgullece de su ciencia, de su tecnología, literatura, arte y demás logros de la mente, pero son ignorantes de la verdad, hermano. Usted puede hablar con una persona, con un científico, con una persona que tiene 20 títulos, ¿no?, que es una eminencia en el mundo, y esa persona es un ignorante si no conoce a Dios. No conoce la verdad y su sabiduría no les sirve más que para este mundo.
No puede cambiar sus malos hábitos, no puede cambiar su estilo de vida. Es ignorante de la verdad de Dios, ¿no? Y fíjense que a la mayoría no les importa que le llamen pecador, ¿eh? En cambio se sienten muy insultados cuando se les trata de ignorantes, hermano. ¿Me entienden? Pero son ignorantes de lo más importante, de la verdad de Dios. Siempre que los hombres eligen endurecer sus corazones con el constante rechazo de la luz, como resultado llegan a tener el entendimiento entenebrecido y se mantienen alejados de Dios por la ignorancia de la verdad, por la ignorancia que en ellos hay, ¿no? Por la dureza de sus corazones. Esa es la tragedia de la incredulidad, la tragedia de la persona que se convierte en su propio Dios. Porque su yo es más importante que Dios. Su vida egoísta reemplaza o rechaza la vida de Dios. Esa es la tragedia del viejo hombre. Versículo 19, en la primera parte dice, han perdido la vergüenza. Cuando las personas continúan pecando y por voluntad propia rechazan la vida de Dios, se vuelven apáticos e insensibles a las realidades morales y espirituales. Rechazan todas las normas de justicia y no les importan las consecuencias ni de sus pensamientos ni de sus acciones injustas. Hasta su conciencia se cauteriza y después se vuelve insensible a toda maldad. Yo te digo algo, cuando vos salís por allí, vos te das cuenta de toda la maldad que existe o no te das cuenta. Creo que a veces la gente está muy acostumbrada al mal, que ya le parece normal, menos al cristiano. Hay una ciudad allá, a Villarrica, que se llama Troche, no sé si algunos de ustedes conocen. Ahí hay una planta de fábrica, o sea, fabrica ahí en la ciudad alcohol de caña, ¿no? Y uno pasa por allí, por lo menos hacía unos años atrás ya, ¿no? Yo viajaba mucho y me iba a esa ciudad de vez en cuando. Y cuando entramos, aún antes de entrar en la ciudad, 2 kilómetros antes, el olor, un olor terrible, hermano. Te mareaba, era chocante, ¿no? Te daba náuseas, ¿no? Teníamos que poner, así entrar, ahí lo que tapabocas necesitábamos en aquel tiempo. Porque era fétido, hermano, ¿eh? Entonces, llegamos allí y a veces hacían nada para trabajar con los clientes, teníamos que taparnos porque era fuertísimo. Y le decíamos a la gente normal allí, hermano, como si nada. Entonces yo le decíamos, usted ya, ¿cómo que a usted no le hace, no le afecta? Y no, dice, para nosotros ya normal, dice. Normal, está en la inmundicia, hermano, ¿no? Bueno, así es en el mundo, hermano, con el pecado, con la maldad. La gente ya está acostumbrada, hermano, a lo peor. Si vos también sos así, si vos tenés amigos y vos no ves su maldad, si vos no te das cuenta, si vos ves películas o ves cosas en la tele o por ahí, hermano, la maldad es terrible. Si vos no te das cuenta, es porque no has nacido de nuevo. ¿Me entienden? Tu viejo hombre está tan acostumbrado, tu vieja naturaleza está tan acostumbrada al mal que ya. Pero no es así con el cristiano, ¿eh? No es así, hermano. Nosotros tenemos todavía vergüenza del pecado, ¿eh? La gente que no le conoce a Dios ha perdido la vergüenza. Así es. La sociedad ha perdido toda sensibilidad, tanto frente a la realidad como a las consecuencias del pecado. Y está dispuesta a hacer cualquier juicio, a recibir cualquier juicio, pero no admitirá que su forma de vivir le está conduciendo a la condenación eterna. La señal más evidente de la pérdida de sensibilidad es que los pecados que antes eran disimulados o escondidos, ahora son aprobados por la sociedad y muchas veces aplaudidos. Entonces ya se cometen de manera abierta y sin vergüenza, ¿no? El viejo hombre es un moribundo insensible
a lo que está acabando con su propia vida. En la segunda parte del versículo 19 dice, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. La manera egoísta de pensar, la ignorancia voluntaria de la verdad y la insensibilidad moral y espiritual llevan de forma inevitable a la inmoralidad desenfrenada y a cometer todo tipo de perversiones. Hay un tiempo en que la conciencia produce un sentimiento de culpa cuando se comete el mal. Pero si la persona insiste en la práctica de un pecado, tarde o temprano terminará cauterizando su conciencia y se entregará sin freno a sus deseos depravados. A esa clase de persona ya no le importa en absoluto lo que piensen los demás, ni su familia, ni sus amigos, ni nadie, ni lo que piense Dios. Entonces así puede dedicarse a satisfacer con gusto sus perversiones. De ahí la advertencia de no dejar de congregarnos. Y para los predicadores, de confrontar siempre el pecado. ¿Me entienden? Solamente aquí, hermano, ustedes van a escuchar hablar del pecado. Afuera nunca, hermano. Y muchas veces ni en tu casa. Muchas veces. Tristemente es así. Entonces, si cualquiera de ustedes deja de congregarse, caerá otra vez, tarde o temprano, en la inmoralidad. Y con el tiempo se va a entregar a la práctica de toda clase de perversiones. Eso dice la Biblia, hermano. Nunca le dé ninguna chance al viejo hombre, a su vieja naturaleza, para que vuelva a controlar su mente y sus sentimientos. Porque si vuelve a tomar el control de tu vida, te llevará a la perdición. Eso enseña la Biblia, hermano. En Hebreos capítulo 10, versículos 25 al 27. Hebreos 10, 25 al 27. Dice así. No dejemos de reunirnos. En otra versión dice, no dejemos de congregarnos, ¿no? Como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y aún más cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todo el mundo. Si seguimos pecando, después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Fíjense. No nos quedará más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Ahí está. Uno puede decir, yo soy cristiano, me congrego, soy amigo de Dios, estoy haciendo el bien, pero si después se aparta, va a comenzar otra vez a hacer el mal y se va a convertir en enemigo de Dios y Dios le va a destruir. Eso está enseñando aquí. Nunca dejes de congregarte. El peor error que puedes cometer es dejar de congregarte. Aquí lo dice. Pero ese es el problema del viejo hombre. El viejo hombre no quiere lo espiritual, no quiere congregarse, no quiere nada espiritual. ¿Me entiende? Bueno, si hemos llegado al punto, ahora hemos llegado al punto del mensaje en que cada uno debería examinarse a la luz de la palabra, de lo que estamos compartiendo, y delante de Dios, para contestar la pregunta que resume todo lo que hemos compartido hasta aquí. Y es esta. ¿Estás en el reino de Dios o estás afuera? ¿Verdad? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Tu viejo hombre? ¿Tu vieja mujer? ¿Tu vieja naturaleza? ¿O está gobernando la palabra de Dios? ¿Qué? Piensa un poco, ¿no? Examínate. Si el viejo hombre, tu vieja naturaleza, aún gobierna tu vida, es porque nunca abandonaste tu manera egoísta de vivir y sigues amando al mundo. Entonces necesitas nacer de nuevo. Urgente. Examínate. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 15 al 17. 2 Corintios 5, 15 al 17. Dice el apóstol Pablo. Él murió por todos
para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente le conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Me entienden? Es muy claro. Ahora, ¿qué tan diferente es el nuevo hombre al viejo hombre que antes eras? A la vieja mujer que antes era. Haz una evaluación. Compara tu vida anterior con la vida que tienes ahora, ¿me entiendes? Y vamos a estudiar este último pasaje, ¿no? Dice en el versículo 15, los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. Dejen su manera egoísta de vivir. Es lo primero. Deja de ser egoísta. Deja de vivir para vos mismo, ¿no? Por eso el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Abandone su manera egoísta de vivir. Tome su cruz y sígame, ¿me entiende? Esa es la forma en que entras en el reino de Dios. Entonces, te pregunto, ¿para quién crees que estás viviendo? En otras palabras, ¿compartes tu vida con Cristo o vives para agradar a Cristo? ¿Cuál es tu situación? Estoy seguro de que el Espíritu Santo te lo está diciendo ahora mismo. Entender la diferencia es lo que separa la religión cristiana de la vida nueva en Cristo. Una cosa es tener religión cristiana y otra cosa es tener la vida de Cristo. Es muy diferente. Y es lo que separa al viejo hombre del nuevo hombre. Hay una gran diferencia. Versículo 16, la primera parte dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Te pregunto, ¿cómo catalogabas antes a las personas? ¿Cómo le evaluabas antes a las personas? ¿Por su dinero? ¿Por su belleza? ¿Por su gracia, su talento? ¿Por su inteligencia? ¿Por su posición social? ¿Por su fama o alguna otra virtud humana? Pregunto, ¿seguís juzgando de la misma manera a las personas? Fíjate que eso es algo natural. Fulano, ese es un rico, ese no. Y la otra le decía, no, ese pobre, ¿me entiende? Esa es la actitud humana. Se rinde ante el poder humano, ante el ser humano que tiene algo, ¿no? Entonces, ¿cómo le evalúas ahora a las personas, no? Así como antes le evaluaba o has cambiado. Ahora tienes un nuevo parámetro y primeramente observas la conducta, las conversaciones y las prioridades de la gente para poder juzgar su condición espiritual. Los criterios usados para evaluar a otros determinan si has nacido de nuevo o no. ¿Cómo vuelves a juzgar a la otra gente? Ahí te das cuenta si naciste de nuevo o no. Versículo 16, la segunda parte, dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Quién era Cristo para ti en otro tiempo? ¿Hay una diferencia? ¿Quién era para ti Cristo antes? Desde tu punto de vista humano, era alguien separado de tu vida personal, de tus negocios, de tus placeres y diversiones.
pero que honrabas un día a la semana, los días domingos, y en ocasiones especiales. Ese era Cristo para vos, para todos. Cristo era alguien a quien buscabas solo cuando estabas en problemas o necesitabas un favor especial. Entonces te pregunto otra vez, o te pregunto ahora, ¿puedes decir que ahora conoces a Cristo de manera diferente? Piensa un poco, ¿no? ¿Es Cristo el Señor de tu vida realmente? ¿O tu yo está ahí, verdad? Todavía fuerte. ¿Quién está en el trono de tu corazón? Realmente. Cristo es la persona que dirige y gobierna tus pensamientos, tus sentimientos y tus decisiones. Él es a quien le rindes cuenta de todos tus actos cuando oras. Cristo es el motivo de tu gozo y de tu esperanza. ¿O todavía tienes esperanza en tu trabajo, tu economía y en otras personas? ¿Dónde está tu confianza, no? Realmente. ¿Qué tan diferente le conoces ahora? ¿Y qué tan diferente le conoces ahora? Es lo que establece la diferencia entre el hombre viejo que eras antes y el nuevo que eres ahora. Evalúate, es importante. Versículo 17, con esto termino. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahí está. El resultado de la evaluación que estás haciendo es esto. Sabrás que eres una nueva persona, totalmente diferente de la que eras antes, ¿no? Y ahí vas a comprobar de que eres cristiano, de que has nacido de nuevo, de que eres un hijo, una hija de Dios. Entonces quiero pedirte algo. Examínate con toda sinceridad delante de Dios. ¿Crees que has nacido de nuevo? Te miras y eres una persona totalmente diferente de la que eras antes. ¿Entiendes que debes ver la diferencia abismal entre tu viejo hombre y el nuevo que eres ahora? Si lo puedes ver, entonces eres una persona nueva. La vida antigua ha pasado, tienes una nueva vida. Ya no estás bajo el control, bajo el viejo orden de la carne y del pecado. Has dejado de amar al mundo y las cosas del mundo ya no pueden controlar tus deseos. Eso significa que fuiste trasladado del reino de las tinieblas, del dominio de Satanás, al reino de Cristo. Y ahora estás bajo un nuevo orden. Ya no el orden de la carne, sino en el orden del Espíritu. Y si eres guiado por el Espíritu, puedes estar seguro de que eres un hijo, una hija de Dios. Amén, hermano. Piensen, evalúense. No hay nada más trágico que una persona crea que es cristiano toda su vida y muera y se vaya al infierno. Muchos en aquel día se van a presentar delante de Dios. En el día del juicio van a presentarse delante de Dios. Le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos el evangelio, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor le va a decir: ¿quiénes son ustedes? Yo no les conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero que Dios me diga eso en ese día, hermano. Yo quiero que el Señor me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
¿Me entienden? Esa es la diferencia. Y hoy es necesario que entiendas, que sepas, que estés seguro de que estás en el reino de Dios, de que has nacido de nuevo, de que estás sembrando el bien cada día. Si siembras el bien cada día, eres hijo de Dios, eres una hija de Dios. Si ves la diferencia abismal que hay entre vos y las personas del mundo, eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Si tu conducta es radicalmente diferente a la de tu vecino que no le conoce a Dios, si tu conducta marca una diferencia muy grande con las personas que no conocen a Dios, pues eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. ¿Me entiendes? Analízate, mi hermano, mi hermana. Póngase de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor, sí, por un tiempito, y después vamos a orar para despedirnos. ¿Está bien? Cierra tus ojos por un momento. Vamos a adorar al Señor. Según tu ordenanza y no en mi razonamiento, quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama
se levantan contra tu voluntad. Sí, Señor. Derriba todo argumento de nuestra mente que todavía está atado al hombre viejo, a la mujer vieja, a la vieja naturaleza. Derriba esos argumentos que me impiden, Señor, que nos impiden, Señor, sembrar la buena semilla, sembrar las cosas buenas, Señor. Derriba todo argumento que nos aparta, Señor, de tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres nuevos. Ayúdanos, Señor, a sembrar en el Espíritu y ya no a satisfacer las obras de nuestra carne, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a morir al hombre viejo y a sus deseos. Ayúdanos a morir a nuestra vida egoísta y al amor al mundo y las cosas del mundo. Porque solamente así podemos, Señor, ser nuevas criaturas, estar en tu reino y sembrar el bien cada día, para que nuestra familia, nuestra descendencia reciba toda bendición tuya, para que nuestros hijos sigan siendo cristianos, nuestros nietos y toda nuestra descendencia, para que nuestra familia sea protegida. Debemos sembrar el bien cada día, todo el bien que podemos, porque esas semillas van a producir vida eterna y toda la bendición tuya sobre nuestras vidas. Señor, bendice a mis hermanos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por venir.